Mirta, adelante. Está silenciada. Mirta está silenciada. Bueno, decía que los saludo nuevamente a todos, porque bueno, lo que abunda no daña. Así que gracias por estar acá, acompañarnos los lunes de formación permanente. Y bueno, la verdad que estamos entusiasmados con este nuevo dispositivo que ya tiene como 2 meses y de trabajo, y lo tratamos de perfeccionar un poquito cada vez. Y bueno, ustedes saben que estamos trabajando la teoría del campo de los Baranger, y siempre comento que cuando empezamos a leer nos dimos cuenta que era mucho más complejo de lo que suponíamos, ¿no? Porque, bueno, se habla del campo, y parece que estamos con las vaquitas y las ovejitas. No, estamos en una teoría muy compleja que nos está costando desglosar, dilucidar, profundizar. Así que, bueno, hoy continuamos. El tema de hoy es fantasía inconsciente, y les adelanto, como siempre, que viene. Bueno, en junio tenemos el 28 de invitada a Janet Drizun, el 5 de julio a Claudio Eisirich, y después, el 12 de julio, antes de las vacaciones, y para terminar y redondear este tema, está Elsa Rappaport, que va a ser seguramente un raconto de todo, actualizando las ideas de Madé Baranger. Así que hoy tenemos como invitada, como comentadora de los párrafos que vamos a poner en pantalla, a Claudia Borenstein. Andrea la va a presentar, y bueno, ustedes saben que cada vez alguien del grupo se hace cargo de moderar, y hoy le toca a Andrea Ikonikov. Así que en nuestro grupo tenemos 2 personas que han venido de otras instituciones. O sea, es también algo a destacar, alguien que vino de Audeva y alguien que vino de SAP, y que ahora están en APA y están trabajando intensamente, que son Andrea Ikonikov y Valeria Corbella. Bueno, Andrea, no sé si me queda algo más para decir. Esperemos disfrutar de hoy, y te doy la palabra, y los esperamos entonces también el 28 de junio. Bueno, Andrea. Bueno, gracias Mirta, buenas noches a todos y bienvenidos, como dijo Mirta, nuevamente a estos encuentros de práctica del comentario crítico que armamos en formación permanente. A modo de intro, les quería compartir una experiencia que tuve este fin de semana. Espera, Juan, un cachirín, dale. Les quería compartir una experiencia que tuve este fin de semana. Resulta que se jugó en España, por supuesto vía Zoom, el torneo de debate del nivel secundario, en el que participaban las distintas selecciones de países de habla hispana. Los equipos compitieron debatiendo y argumentando diferentes proposiciones sobre temas actuales. A cada equipo de chicos, ¿no?, entre 16 y 18 años, les tocó al azar estar a favor o en contra de la proposición elegida por el jurado. Esto implicaba para cada participante un ejercicio de cruzar la frontera más allá de las propias ideologías y conocer y estudiar con profundidad la estructura de la posición contraria. Más allá de contarles que mi hija participó representando a la Argentina, chochera de la madre mediante, mi hija más chiquita, y además que como equipo argentino de debate ganaron la competencia internacional, me resultó interesante pensar, ahora sí, para poder compartir con ustedes propias teorías y animarnos a zambullirnos en las estructuras de otras escuelas que desconocemos o escuchamos sin interiorizarnos mucho. Pienso que es algo pendiente que tenemos como psicoanalistas y como instituciones. Decía Madé, ya en el Congreso de Psicoanálisis
realizado en Atenas en 2010, ella decía: hay una multiplicidad de escuelas en que se diversifica el psicoanálisis y el peligro que podría entrañar una lucha entre sendos representantes, cada uno deseando ser reconocido por su propia escuela y por su pensamiento original, con desprecio y crítica correlativos de otros autores, y la tentación de eliminarlos descalificándolos. Entendiendo acerca de la importancia de intercambiar y poder debatir con argumentos para el crecimiento científico del psicoanálisis, como equipo, en formación permanente, nos animamos a intentarlo y nos juntamos 7 analistas convocados por Mirta Goldstein, con formaciones y experiencias diversas, a trabajar sobre el texto de los Beranger, la situación analítica como campo dinámico. Agradezco enormemente esta oportunidad, ya que a mi modo de ver es un intento de ejercitación para salir de esta torre de Babel, o citando a Ferenczi, confusión de lenguas. Willy y Madé, en este trabajo, proponen algo de este puente, centrado en la clínica, donde nos convocan a tolerar que la experiencia clínica, que es maravillosa y original, no calce perfecto en nuestros lechos de Procusto, y entonces nos animemos a cuestionarlos para enriquecerlos y expandir nuestra función analítica. Práctica que proponemos continuar hoy, dialogando juntos acerca del concepto de campo propuesto por los Beranger. Campo que implica ese viraje en el objeto de estudio e investigación, hacia una forma de observar la clínica, en la cual, como dice Madé, ya no se trata de una persona enfrentada a sí misma, analista mediante, sino de 2 personas interactuantes y complementarias. Hoy vamos a trabajar específicamente conceptos fundamentales que orientan este campo. La fantasía básica bipersonal, que constituye una estructuración inconsciente de importancia determinante desde el punto de vista del proceso analítico. Es el punto de impacto de la interpretación para poder destrabar cuando se cristaliza y por consecuencia se genera un detenimiento en el proceso analítico. Es lo que Pichon-Rivière nomina como punto de urgencia, que se debe interpretar para producir un cambio en el campo. Hoy nos acompaña para aportarnos y abrirnos al diálogo en estos párrafos la doctora Claudia Bonenstein, médica psicoanalista, miembro titular de APA, especialista en niños y adolescentes, exdirectora de la revista de psicoanálisis, compiladora del Diccionario de Psicoanálisis Argentino, primera y segunda versión, expresidente de la Asociación Psicoanalítica, actual representante del Board IPA por Latinoamérica. Pero especialmente para nosotros tiene un particular interés su presencia en este estudio hoy, ya que fue la compiladora de un número especial de la revista de psicoanálisis, El campo psicoanalítico de nosotros a los Beranger, desde 1962 al 2012, ¿no? Entonces vamos a leer ahora los párrafos que hemos seleccionado y que ya se los habíamos enviado, y darle la palabra después a Claudia. Bueno, gracias Juan. Entonces si querés pasamos para la próxima. Bueno, dice así, punto de urgencia. Vamos a tratar de leer los párrafos para después seguir con Claudia. Tenemos que diferenciar varios puntos de urgencia en una sesión analítica, o a veces una secuencia de sesiones. Hay puntos de urgencia preliminares que expresan sobre todo procesos defensivos del yo del paciente, y un punto de urgencia de la sesión, cuya interpretación provoca una modificación apreciable del campo. Ejemplo de este último proceso serían las sesiones que dejan al analista la impresión de haber trabajado bien. Son, en nuestra experiencia, sesiones en donde el diálogo paciente-analista se ha desarrollado según una línea progresiva. Esto es en la página 322 del artículo ya citado. ¿Vamos a la próxima? Fantasía bipersonal básica. La fantasía básica de una sesión no es el mero entendimiento de la fantasía del paciente por el analista, sino algo que se construye en una relación de pareja.
Esta fantasía se irá conformando por el interjuego de los procesos de identificación proyectiva e introyectiva y de las contraidentificaciones que actúan con sus límites, funciones y características distintas dentro del paciente y el analista. Pasamos. Esta es otra cita. Esta estructura no puede en absoluto ser considerada como determinada por los impulsos instintivos del paciente, ni desde luego del analista, aunque los impulsos de ambos intervengan en su estructuración. Tampoco, y esto es más importante, puede ser considerada como la suma de las dos situaciones internas. Es algo que se crea entre ambos dentro de la unidad que constituyen en el momento de la sesión, algo radicalmente distinto de lo que son separadamente cada uno de ellos. En este sentido, definimos la fantasía en el análisis como la estructura dinámica que confiere en cada momento un significado al campo bipersonal. Juan. Bueno, otras dos más sobre fantasía bipersonal. La fantasía inconsciente del campo bipersonal es un Esto ya estaba, ¿no? No. La fantasía inconsciente del campo bipersonal es un interjuego de identificaciones proyectivas e introyectivas y de contraidentificaciones, pero dotado de características especiales. La identificación proyectiva debe poder ser masiva de un lado, del paciente, y muy limitado del otro, el analista. La próxima, la situación analítica, consiste en libre juego de la identificación proyectiva en el paciente, dándole así la ocasión excepcional de estructurar la fantasía de pareja según lo necesita, con las menores trabas puestas por su partner. Bueno, y por último, el campo bipersonal de la situación analítica está orientado en cada momento según 3 o más configuraciones. Entonces, para poner un poco en contexto, hablábamos del contrato de base, con la estructuración terapéutica bipersonal, con la regla fundamental, ¿no? La división de roles de analista y analizando, la configuración aparente del material manifiesto, con la función que en ella tiene el analista, estas estructuras cambiantes tri o multipersonales que por lo general encubren la ambigüedad radical, temporal, espacial y del cuerpo, y por último esta tercera configuración, la fantasía inconsciente bipersonal, que va a ser el objeto de la interpretación, que constituye el punto de impacto de la interpretación, preguntando cuál es la situación efectivamente interpretable, cuál es el punto de urgencia o puntos de urgencia preliminares. Ahora sí, vamos a dar la palabra a nuestra querida Claudia Borenstein para que nos ayude con esto. Gracias, Claudia, por estar. Ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la impresionante introducción que me ahorra decir muchísimas cosas, porque ya están ahí dichas, así que voy a ir un poco a desplegarlas, pero dando algún tipo de rodeo. Pero espera, Juan, yo te voy a decir cuándo empezar, porque quiero hablar un poquito, y después arrancamos, y después, bueno, así, yo te digo. Primero quiero agradecer la invitación a Mirta Goldstein y a todo el equipo de formación permanente. Primero, por la invitación, bueno, acabo de decirlo, y por la idea de revisar y comentar este texto de la Beranger, porque ellos han emprendido un camino que tiene hoy 60 años, pero no es una cosa que quedó en el pasado y bueno, estamos estudiando una idea brillante que ocurrió. Es una idea que recién empieza a circular y a dar vueltas por todo el mundo y a generar un montón de desarrollos. Quiero decir, es una idea con mucha proyección de futuro, aunque ya tiene 60 años desde su introducción en Argentina. Si bien mi tema específico de hoy es fantasía bipersonal y punto de urgencia, voy a dar una pequeña vueltita, y entonces empiezo planteando esto, que la idea del campo es una idea con futuro, no solo con pasado, una idea con pasado, con presente, actual para la clínica y con mucho futuro a desarrollar.
Y voy a decir una cosita que surgió hoy en un chat, antes de que haga el PowerPoint que lo hice ayer, que es que en un chat de los que tenemos en APA muchos, surgió un comentario de una entrevista que tuvo, bueno, una parte de una entrevista que tuvo Clint Eastwood con Bion. Hermosa, después se puede pasar, pero saqué una frase que yo creo que es una frase que define de una manera impactante lo que es la fantasía inconsciente bipersonal, y por ahí me gustaría empezar. Dice Bion a una pregunta que le hace Clint Eastwood: ambos estamos pensando y analizándonos con libertad. Hay un punto entre nosotros que es imposible decidir a quién pertenece. Ese punto sobre el que no sabemos nada es de donde se puede evolucionar. Me pareció una hermosa cita para empezar con este concepto. Y ahora sí, Juan, quiero mostrar la primera de las fotos, que es el panorama. Voy a hablar del campo analítico primero un poco, cuál es el panorama mundial respecto a la idea del campo actual, el contexto del psicoanálisis que ha contribuido a crear, cuál es el recorrido y el marco en el que, en especial, esta idea fecundó en los Baranger, y cuál es el futuro de la investigación del campo en conjunto con ideas de enactment, que brevemente voy a mencionar, que han iluminado técnicamente el concepto de fantasía inconsciente, bipersonal y punto de urgencia. Podemos pasar a la próxima. Para la próxima es, bueno, me basé, digamos, en lo que les voy a comunicar en este libro, que se llama, como ven, Contemporary Psychoanalytic Field Theory, de Montana Katz. Es una investigadora, digamos, americana y psicoanalista. Y este libro, digamos, es un libro muy interesante, del cual voy a compartir algunos temas, y voy a empezar con esta frase que está en el libro, que dice: el cerebro es individual, pero la mente es un fenómeno de campo. Como diría Winnicott, no hay tal cosa como una mente, ¿no? Es decir, eso me pareció también que es muy específico de lo que es la mente, un fenómeno de campo. A ver la próxima. Hay una asociación internacional sobre el campo psicoanalítico. Es importante que sepamos que se ha constituido una asociación internacional para los estudios sobre el campo psicoanalítico. Está dirigido por Montana Katz, que es una editora de Routledge, una académica, y en este libro, ella describe 3 líneas de la teoría del campo psicoanalítico: una norteamericana, una sudamericana y una europea. Creo que podemos seguir. Montana Katz plantea que estas 3 teorías, ya voy diciendo, no me acuerdo si lo digo después, pero lo digo ahora: la sudamericana está desarrollada por los Baranger, la norteamericana tiene un grupo muy grande de teorías, y la europea está desarrollada por Ferro y Civitarese. Pero un poquito más atrás, porque había algo ahí. Ella plantea que estas 3 teorías, las 3 teorías surgen con una base común, con el cambio posmoderno, el énfasis en el lenguaje, la narrativa, el intercambio y el diálogo. Y en su base está en todas el trabajo del psicólogo Kurt Lewin, quien fue esencial para el desarrollo de la teoría del campo en los 3 modelos. Y ahora sí vamos a ver la fotito de Lewin, que se parece a muchos de los europeos de principios del siglo pasado. Y es espérate que... Sí, es la que sigue, está bien, es la que sigue. Este investigador no solo fue uno de los impulsores de la psicología de la Gestalt, es considerado el padre de la psicología social, fue creador de la teoría del campo, está en la base de todas las teorías del campo conocidas, y hay una frase muy importante de él que hay que retener, que es que para entender un sistema hay que cambiarlo.
No hay que tener miedo de, de participar de un sistema para entenderlo, pero eso mismo implica cambiarlo. Seguimos entonces. Bueno, entonces en esta Montana Katz, en este libro, plantea que la existencia de tres olas y tres teorías. Tres líneas teóricas. Dos de ellas se han desarrollado en Norteamérica y Sudamérica. Eso es la primera ola. La segunda ola, 20 años más tarde, en Europa, es con la Ferro Civitarese. Y la tercera ola es el futuro, como una posibilidad de intercambiar ideas alrededor de un concepto que pueda servir de puente, aunque comprenda diferentes modelos en su interior, coincide en una idea central que podría llamarse el modelo contemporáneo de la teoría del campo. Podemos seguir adelante. Ella llama así, después lo voy a explicar un poco más, bastante interesante, les puso nombres. La teoría de los Barangé en Sudamérica lo llamó modelo mitopoético. A las teorías del campo en Norteamérica, modelo plásmico. Y a las teorías del campo en Europa, modelo onírico. Bueno. Entonces, esta es la enciclopedia de psicoanálisis de la IPA. En breve se van a presentar, se llama IRED, Interregional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis. Es una obra monumental. Si pasás en la siguiente se va a ver que vos podés entrar ahí y está en muchos idiomas, francés, inglés, alemán, y en farsi, que seguro que Kamran Aliparani lo habrá escrito en farsi, porque ¿quién más va a traducir en farsi estos conceptos? Miren los conceptos, esto es una obra colectiva que escriben un grupo de americanos, de sudamericanos, yo he participado en ella, y se sigue en construcción, empezó en la época de Bolognini, y tiene ideas como las que ven ahí. Una de ellas es la de intersubjetividad, que se las recomiendo, entran en la página de la IPA y la leen, y van a ver lo complejo y la cantidad de ramas y de actores y de líneas que tiene la teoría de lo que hoy se llama intersubjetividad de manera amplia. Y mire que pronto va a aparecer un nuevo concepto que es el concepto de campo, los conceptos de campo, o sea que coming soon. Después voy a averiguar quién lo está haciendo, porque no lo sé. Creo que podemos hacer otra, que es que la teoría de campo, ya voy a entrar un poquito más en los Barangé, se desarrolló en Sudamérica con los Barangé, que fue completamente influida por el trabajo de Melanie Klein. En la base de la teoría de campo de los Barangé está el concepto de fantasía inconsciente y el de identificación proyectiva. Y también diré que el trabajo de los Barangé, que fue en el 61 publicado en la revista uruguaya, surge profundamente del trabajo de Enrique Pichon-Rivière, quien estaba influido a su vez por la teoría de Kurt Lewin y de Harry Stack Sullivan. Por lo tanto, el vínculo que hay entre las tres corrientes, americana, sudamericana, y como Ferro se tomó de Barangé, también está en su base la teoría, las ideas de Lewin y Sullivan, hay una interdependencia muy grande entre las tres corrientes de las tres regiones. Esto lo quería hacer como un dibujito, pero no me salió, pero bueno, creo que así se entiende bien. Harry Stack Sullivan es el creador de la teoría interpersonal, un psiquiatra, revolucionó la psiquiatría, y Pichon-Rivière se basó muchísimo en Harry Stack Sullivan. Creo que, bueno, ahora voy a ir entonces, ahora después lo muestro y después voy a hablar de esto. Está acá en la revista que de 50 años después, el homenaje que hicimos a la publicación del trabajo de los Barangé, por primera vez se publicó en nuestra revista, y todos los comentarios de distintas partes del mundo, incluso Norteamérica, que comentan el trabajo de campo de los Barangé. 50 años después, ya creo que estamos cumpliendo pronto 60 años, ¿no? Pero esto fue hace 10 años. El próximo es que entonces, bueno, la hipótesis central, creo que lo leyó antes Andrea,
me parece. La hipótesis central de los autores es que en el encuentro analítico surgen nuevas estructuras, gestalten, fantasías inconscientes compartidas, producto del interjuego de identificaciones proyectivas recíprocas entre paciente y analista. La transformación de esta fantasía genera la dinámica del campo analítico. Esta visión implicó un cambio radical del enfoque unipersonal. Y lo último, antes de... No, queda una más, que un dibujito más, que es donde se publicó, dedicamos también en mi gestión de la revista, una revista al psicoanálisis en los Estados Unidos, que es una revista muy interesante porque ahí van a ver todos los desarrollos. No sabemos nosotros mucho sobre el psicoanálisis en los Estados Unidos, pero sí sabían mucho nuestros pioneros, porque estudiaron muchísimo a los psicoanalistas americanos, todos, incluso Baranger. Pero sí, Pillon-Rivière, Raskowski, Garma, bueno, tenían un conocimiento muy grande del psicoanálisis norteamericano. Así que la última, si me la pasa Juan, la que no la pasó, o no sé qué pasó, bueno, no importa. Está la revista, y acá la tengo, que ahora voy a hablar para mostrársela, ya que Juan no lo pasó, puse el dibujo, la foto de la revista, y el trabajo mío que está en esta revista, que es sobre el enactment, que yo encontré mucha relación entre la idea del enactment y la fantasía inconsciente bipersonal. No lo voy a explicar mucho, pero un poquito. Entonces, ahora ya podemos prescindir del Power, como bien lo hizo Juan. Ya lo dije entonces, que la teoría en Sudamérica de los Baranger fue desarrollado en el contexto de ideas de Melanie Klein, en el cruce de dos conceptos fundamentales, el de fantasía inconsciente y el de identificación proyectiva. Muy importante el conocimiento profundo de estos dos conceptos que tenía Willy Baranger, obviamente porque era un estudioso de la teoría kleiniana. El reconocimiento de la Vamos a ir más lento. El reconocimiento de la experiencia, de recibir proyecciones, y el hecho de que estas proyecciones sean objeto de identificación proyectiva, fue evolucionando y también contemplando el modo de respuesta que realiza cada analista particular en un proceso terapéutico y que afectan su rol y su respuesta de analista. Este fue uno de los sentidos más importantes en los que el rol del psicoanalista se fue viendo como más activo y la visión de la pareja analítica como asimétrica, pero recíproca, que lo cual fue comenzado a tomarse como idea. Entonces, como bien ya puso esos dibujitos hermosos Andrea, tenemos los tres ejes del campo: encuadre, narrativa y fantasía inconsciente bipersonal. En esta revista tan hermosa que hicimos, hay una mesa redonda que se las recomiendo, en la cual participan Rafael Paz, Luis Canciper, Beatriz Bernardi, muy linda mesa redonda. Y Luis Canciper dice que la fantasía inconsciente bipersonal del campo, en esa fantasía se puede desentrañar el funcionamiento psíquico y la historia intrasubjetiva en cada uno de los participantes, en un movimiento que va de la intrasubjetividad a la intersubjetividad en la constitución de la fantasía inconsciente bipersonal, y de la intersubjetividad a la intrasubjetividad en la modificación de la misma. De aquí ahora al pasado y al porvenir, de este precipitado atemporal que se conforma con resignificación en temporalidad y en lo prospectivo, porque para él el futuro y la intención prospectiva de la interpretación, de lo cual escribió un trabajo, era muy importante. La elaboración del campo de los Baranger comienza mucho antes del artículo del 61 y continúa mucho después. Hay una gran cantidad de ellos anteriores que se dedican a la obra kleiniana como fantasía, objetos y estructura psíquica, en el 56, donde se dedica al análisis de la fantasía inconsciente, todo el estudio de la teoría de los objetos en su libro sobre el objeto en psicoanálisis, Posición y objeto en psicoanálisis,
la noción de material y el aspecto prospectivo de la interpretación en un texto del 59, donde trabaja la noción de temporalidad y habla de la situación analítica como un campo estructurado espacial y temporalmente. Luego, en el año 79, describe el proceso en espiral y campo dinámico en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, donde rescata el trabajo de Pillon, analiza todas esas influencias que mencioné anteriormente, que no sé si las mencioné o las salteé, ahora me parece que me salteé algunos párrafos donde hablaba del psicoanálisis americano, pero no importa. Bueno, las influencias de Kurt Lewin, de Sullivan, de Merleau-Ponty, de muy importante todo el concepto de contratransferencia de Racker en esta concepción de la fantasía inconsciente bipersonal, ¿no? Muy importante el trabajo sobre la contratransferencia. Y también agrega muchos otros autores como Balint, y también en esa fecha, hacia el 79, ya comienza con la introducción de las ideas lacanianas y produce un efecto muy pluralista de análisis basándose en las teorías kleinianas que conocía muy bien y la lacaniana con la noción de sujeto, y arraiga mucho más fuerte la fantasía, la fantasía bipersonal del campo como una línea de la intersubjetividad. Ya lo había dicho en el 61, pero luego, digamos, insiste sobre esto. Es un campo intersubjetivo. En la situación analítica como producto artesanal del 94, que está publicado en Artesanías Psicoanalíticas, discute, es muy interesante, las variaciones del encuadre de la técnica lacaniana y profundiza el tema de punto de urgencia, que ya había tratado en el 61. Entonces vamos a punto de urgencia. No se trata, obviamente, dice Willy Baranger, de ninguna urgencia terapéutica, sino del momento en el cual el analista siente que tiene que iniciar su intervención, con lo cual da inicio al proceso terapéutico. Nosotros elegimos el punto de urgencia no al azar, sino en función del proceso que estamos llevando a cabo, pero este no se desarrolla en una situación neutral, aislada de la vida del analizando. Por ejemplo, si le cae encima la muerte de su madre o de un hijo, eso es el punto de urgencia. La beta del análisis que estábamos explorando se ve postergada o interrumpida, porque si perdemos el entrelazamiento entre la vida y el proceso de exploración del inconsciente, corremos el riesgo de perder al analizando. El punto de urgencia, entonces, implica, por lo tanto, la consideración de una serie de dimensiones de la vida del analizando, sus sentimientos, sus emociones actuales, sus situaciones de angustia, el proceso de investigación inconsciente y la idea que se hacen tanto el analista como el paciente del proceso analítico y la manera de llevarlo adelante. Miren ustedes qué importante es esto para la situación de pandemia y el momento de angustia que estamos viviendo, el punto de urgencia de la angustia que tiene que ver con la situación de la pandemia. Bueno, voy a saltear un poquito y voy a ir a esto. Resulta evidente que la fantasía inconsciente básica que opera como un tercer elemento, como una nueva estructura imaginaria, siembra una cantidad de interrogantes entre nosotros sobre la clínica, la teoría y la técnica, y deja abierta una pregunta, dice Madé Baranger en el 2004, en su artículo La teoría del campo. ¿De dónde, miren la pregunta, ¿de dónde recibe esta estructura de campo con fantasía inconsciente bipersonal el poder para producir efectos propios de movilización y transformaciones más allá de las contribuciones particulares de los integrantes? Es una pregunta que muchos han respondido, tengo acá varias respuestas, pero no las quiero dar, así que por ahí lo podemos discutir después y terminar con eso. Acá voy a saltear varias cosillas de Racker, así no lo hago tan largo. No sé cómo voy de tiempo, Andrea, ¿voy bien? Tenés un poquitito más para así poder dar lugar a preguntas, ¿no? Y poder brevemente como arrancar con el diálogo. Perfecto, entonces lo que calculaba, que me queda un poquito más. En este hermoso artículo que señaló el otro día Cristina Rosas de Salas, que es un rescate que hicimos de una ponencia de Willy Baranger, Los afectos en la contratransferencia,
que teníamos mimeografiado, no estaba publicado en ningún lado, que es muy interesante, este artículo último de la revista esta del 2012, él dice, la señal que de hecho nos obliga a salir de la observación simple del analizado y de su relato y a dirigir nuestra mirada hacia el campo intersubjetivo en sus aspectos inconscientes, es una señal afectiva. No veo por qué no deberíamos otorgarle su estatus eminente en la teoría de nuestra técnica. Willy Baranger destaca en este texto el contacto profundo con una persona y de la estructura profundamente distinta que se crea entre ellos y nosotros. Los niveles más primitivos de este contacto se expresan en formas no verbales de comunicación, vivencias emocionales, distintos modos de reaccionar y actuar, y en el lenguaje corporal establecido entre paciente y analista. Él después habla de ese diccionario contratransferencial, en donde el analista tiene reacciones físicas, ¿no? Corporales. En la concepción de la situación analítica de este tiempo, predomina la lógica de la emoción. Esta es la que guía los procesos interpretativos y así se compone la fantasía inconsciente bipersonal. Ya voy terminando. No es posible considerar la idea de campo y fantasía inconsciente bipersonal sin la idea de contratransferencia, sobre todo la contratransferencia complementaria que impulsa al analista a actuar imperceptiblemente roles recíprocos y modos de trato correspondientes a identificaciones con objetos del mundo interno del paciente. Esta idea es vecina a la idea de role, respuesta de rol de Sandler de 1976, que es un precursor de la noción de enactment. Esta idea de respuesta de rol es un concepto muy interesante que fue muy tomado para estudiar la noción de enactment. En un trabajo en el que yo investigué este concepto, yo digo que la fantasía inconsciente bipersonal se manifiesta en el enactment. Después, si quieren, me extiendo sobre esto. Ahora solamente lo planteo. El enactment es dentro del campo, el modo en que se revela la fantasía inconsciente bipersonal. Porque yo siempre pensé, ¿y esto cómo nos damos cuenta, ¿no? Es decir, ¿cómo se da cuenta uno de cuál es la fantasía inconsciente bipersonal? Entonces, creo que verdaderamente la respuesta está dada por este nuevo concepto que Willy no conocía y que es un concepto de teoría de la técnica. El enactment dentro del campo es el modo en que se revela la fantasía inconsciente bipersonal, a partir de lo cual el analista puede darse cuenta de lo que sucede, en general con una segunda mirada, posterior a la sesión. Y no es un baluarte, es una cosa mucho más suavecita que un baluarte, que estos son palabras mayores. Es una cosa sutilcita, sutil, ¿no? Esto tiene que ver con la acción de la identificación proyectiva, que también voy a saltear las acciones que tiene la identificación proyectiva, pero una en especial, una acción es hacer actuar al otro. Ese es uno de los objetivos una de las acciones de la identificación proyectiva, que hace actuar al otro. Entonces, por ejemplo, puede ser que un analista esté sospechosamente más silencioso o sospechosamente hablando imperativamente. Detectamos el enactment en el contenido de una interpretación, por ejemplo, cuando estamos tranquilizando a un paciente que nos parece estar ansioso, o reanimándolo cuando parece estar depresivo. Y este es un efecto de la fantasía inconsciente bipersonal. Bueno, voy a terminar. El punto de urgencia está presente en todas las sesiones y es lo que provoca la interpretación. Se obtiene de la percepción de emociones, de acciones en la contratransferencia y, por supuesto, de la atención al discurso. Puede ser algo lateral o mencionado al pasar, puede ser el punto de urgencia de la sesión. Es decir, debemos buscar en todo el campo, que es un lugar geográfico, digamos, como dijo el otro día Beatriz, que referido a la sesión, en todo el campo hasta los bordes, donde está el punto de urgencia. Podría ser también, en otro contexto teórico, un hecho seleccionado, o quizás, si me lo permiten también, un significante.
sin embargo, yo lo encuentre, o cualquiera de nosotros, en mi pensamiento, en mi sentimiento o en mi acción, está siempre presente y forma el hilo de todo el proceso de la terapia. Y voy a terminar repitiendo la hermosa frase de Kurt Lewin, que un poco responde a esta pregunta de Madé: ¿de dónde saca el campo este poder transformacional? Y Kurt Lewin diría: para entender un sistema hay que cambiarlo. Muchas gracias. Bueno, Claudia, muy interesante todo lo que nos has relatado, aportado, y ahora es tiempo para la práctica del comentario, que requiere de la participación de quien tenga algo para comentar, quien tenga algo para decir, preguntas a realizar. Tenemos también Facebook y YouTube, y bueno, por supuesto el Zoom para quienes deseen participar. En Zoom, si pueden, con la reacción de levantar la mano, va a ser más fácil porque le vamos a dar voz a los comentarios. Bueno, Ali, ¿hay algún comentario en Facebook? ¿Alguna pregunta? Bueno, no, buenas noches. Por el momento no, solamente saludos y muy agradecidos con lo que Claudia ha comunicado. Este romano particularmente destaca como la participación de Claudia y su referencia con respecto a la fantasía inconsciente de cómo se revela en el enactment. Por el momento no tengo otras cuestiones, otras preguntas. Está Elsa, creo que quiere hacer un comentario, por ahí la vi. Elsa, ¿querés abrir tu micrófono? Sí. Primero quiero felicitarte, Claudia, por la excelencia de tu intervención, por el nivel de conocimiento del pensamiento de los Barangé. La verdad que es un placer escucharte. En realidad lo que quiero es agregar algo que me resultó muy placentero que conocieras la Sociedad Internacional de Campo, porque yo soy miembro. Esa sociedad se formó en Boston cuando el Congreso en el 15, digamos, en el 2015, y ahí estamos. Los de Europa, está Antonino Ferro con su grupo, que usa las ideas de Barangé y Bion, los americanos Relacional, y es el segundo, y nosotros, que éramos Cazorla, Beatriz León de Bernardi, Tuber y yo. Y se hicieron las reuniones en Cambridge, les voy a decir, y con las reuniones de Cambridge se hizo un libro que está publicado, que lo dirigió Montana Katz, que ha sido el alma mater de todo esto. Sí, ahora veo que ha hecho un libro nuevo, digamos. Claro, este es un libro nuevo. Y antes había hecho un libro que se llama Metáfora y Campo, en inglés, que en la época todavía que estaba Madé, que se lo dedicó a Madé y a Willy, digamos, y nosotros ahí discutimos los tres modelos teóricos, digamos, en esa jornada en Cambridge, además de presentarnos en un panel en el Congreso de Boston. Fue una experiencia muy rica y Montana organizó dos libros, digamos. Uno fue el emergente de esa reunión y otro anterior, porque ya en el Congreso del 11 de México, Robertito Doria Medina había armado una mesa con un miembro de la Relacional, Jacobs, el famoso Jacobs que discutió con Green. Estaba uno del grupo Neri, del grupo de Antonino Ferro, y yo por los Barangé, que discutimos a muerte, pero a primera sangre, como decía Robertito, y todo eso se publicó en el International Journal y también hubo publicaciones en un libro.
Y cuando vos nos trajiste esto, no pude menos que recordar toda esta experiencia para agregarla a tu magnífico discurso, realmente. Gracias, Elsa. Acá Mirta Goldstein quiere hablar, Valeria Sachs también, pero antes Juan me pide que les cuente que ya somos más de 100 personas participando de esta actividad entre Facebook y Zoom. Y bueno, Mirta, te doy la palabra a vos, así continuamos. Bueno, yo también le quiero agradecer a Claudia y bueno, quiero iniciar también un poquito el diálogo y continuar con a ver si podemos poner en práctica la práctica del comentario. Yo creo que muchos de los conceptos de los Baranger y de la teoría kleiniana hoy no son desconocidos. No quisiera decir ajenos, porque no son ajenos, pero sí son desconocidos por las nuevas generaciones. Entonces, tomando esto que vos decías, Claudia, que la teoría de los Baranger tienen un pasado, un presente y un futuro, me quedé pensando cuál sería el concepto que hoy, digamos, estamos comentando, que tiene mayor vigencia en el presente. Porque obviamente que la fantasía inconsciente con la teoría lacaniana fue transformada en fantasma fundamental y la identificación proyectiva, bueno, no todos han estudiado la teoría kleiniana, ¿no? Digo, hay como cosas que fueron quedando en el camino. Bueno, nuestra intención es rescatarlas, pero al mismo tiempo me preguntaba que lo que en estos momentos me parece que es muy clínico y que no ha perdido ni un ápice de vigencia es el concepto de punto de urgencia. Que no hay teoría, se sepa, digamos, no importa la orientación teórica que con la cual uno se comprometa, el punto de urgencia es el punto central de una clínica psicoanalítica, lo cual me hacía pensar en la capacidad de escucha del analista. Porque, por ejemplo, al principio se decía, el punto de urgencia en estos momentos puede ser la pandemia. Y yo pregunto, a veces con esta pandemia, tomándola como punto de urgencia, ¿no estaremos ocultando otros puntos de urgencia? Digo, ¿no será también el tema de la realidad de la pandemia ya un modo también de defendernos de otros puntos de urgencia? Digo, defendernos en el sentido del analista y del analizante, del campo, ¿no? Quería hacer este comentario porque, bueno, me parece que es el punto central de cualquier clínica psicoanalítica, ¿no? Bueno. Bueno, gracias, Mirta. Sigue en... Un comentario respecto de esto que dice Mirta. Claudia, espera un minutito porque disculpa que te interrumpa, pero si querés escuchamos unos 2 comentarios más y después si querés retomás, así practicamos esto de comentar entre todos. Esto que... ¿Eh? Me olvido. Anotate, que tenés una memoria bárbara. Dale, Valeria. Bueno, Claudia, te felicito, amé escucharte y me disparaste a pensar un montón, y también tu introducción, Andrea, también introducción con las escuelas, en esa analogía con tu hija, tu hijo, me hizo pensar en Freud, en Winnicott, en Bion, en Klein y en Lacan, y poder pensar en estas diferentes escuelas y poder rápidamente compararlas y pensar en fantasía y en nuestro tema de hoy, en fantasía inconsciente, y poder pensar en la identificación proyectiva y
y identifiqué relacioné. Dije, bueno, relacioné el estadio del espejo, cuerpo fragmentado, relacioné a todos juntos, que pensar si es correcto o no, pero pensé en Melanie Klein, en esta parte de en este primer momento en donde hay fantasías inconscientes y magos escindidos, en donde todavía hay gratificación y frustración, donde va a haber gratificación y el yo se va a fortalecer, o va a haber frustración y el yo se va a tratar de ir como construyendo. También, a ver, ¿qué más se me ocurrió? También pensando en Bion, pensé sí, y relacionándolo con la pandemia, lo anoté. Valeria, si querés, tomamos esto que dijiste, pasamos a un siguiente comentario y si lo recordás, volvemos a darte la palabra. ¿Te parece? Bueno. Así sí, pueden participar varios. Ahora damos la palabra a Beatriz Seltzer, que pidió la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lamentablemente no pude estar en las anteriores reuniones porque justo teníamos reunión de comisión de publicaciones, pero celebro profundamente que se traiga este tema. Y me parece que una de las trampas primeras es tratar de comparar con distintas teorías. Me parece que lo más importante es meterse en lo que dijeron los Baranger y entender lo que dijeron. Porque yo marcaría las grandes diferencias. Me pregunté si esto que se preguntó, que Claudia, vos estuviste realmente fantástica en todo el recorrido que hiciste, el concepto, y el concepto ampliado, ¿no? Que fue tomado por muchos, como mostraste. Y me pregunté esta pregunta que se hizo Made, y me dije, ¿no será que el campo no tiene nada que ver con lo que se ve, sino con algo que justamente es lo que no se ve? En el sentido de que así como las instituciones tienen una vida propia y funcionan más allá de los integrantes, en donde nosotros nos sorprendemos porque ocurren cosas que no tienen que ver con lo que hizo este o aquel, me parece que el campo también está vinculado con eso, con que tiene una fantasía propia que conduce a algo, y que para eso el punto de urgencia, la mirada, la segunda mirada o la tercera, es indispensable para saber qué es lo que ocurre, ¿no? Esto. Y gracias por todo esto que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Claudia, ¿querés retomar la palabra? Sí, antes de que se me escapen algunas ideas. Mi trabajo se llama El enactment como concepto clínico convergente de teorías divergentes. Estuvo bastante bueno el título, porque... por eso, no tiene abuelita, Claudia. No, ni mamá. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que el concepto de campo es un concepto universal. Es un macro concepto en el cual, igual que el de enactment, que quizás no sea tan universal, pero es un concepto muy amplio en donde muchas teorías psicoanalíticas pueden encontrar cabida. Pero después está cada uno de los desarrollos que son muy propios y que no se pueden sacar del contexto de teorías en el que fueron creados. Es decir, el campo psicoanalítico de los Baranger
no puede existir sin la fantasía inconsciente bipersonal. La fantasía inconsciente bipersonal es kleiniana, de raíz gambre, totalmente kleiniana, y no se puede suplantar por ninguna otra cosa. Y el punto de urgencia en este caso se encuentra en la detección en una detección emocional o mental o de acción de la identificación proyectiva en la fantasía inconsciente bipersonal. Y en ese marco hay que entenderlo. La teoría es muy específico este desarrollo, por eso se peleaban, porque si no, porque se van a pelear los del campo si todos pudiéramos unirnos. Realmente las teorías americanas, que son las relacionales interpersonales de las relaciones de objeto, que entra Kohut del sí mismo, que entra Ogden con toda la teorización de Bion, es decir, que son y que son muy, muy distintas, bueno, entran dentro de la teoría del campo, pero son muy diferentes, manejan conceptos muy diferentes que el concepto que maneja Baranger, e incluso diferente de lo que maneja Ferro, que Madé siempre decía, no entendió. Ferro no entendió nuestra teoría. No es que no entendió, desarrolló otra teoría. Recién ahora, digamos, podemos decir, es otra teoría del campo, es la teoría de Ferro. Y lo interesante es que ella descubrió, digamos, y me parece muy piola esto, que son de las tres regiones, la teoría del campo que sale que digamos europea, la teoría del campo latinoamericana y la teoría del campo norteamericana, que son muchas teorías del campo, ¿no? Pero yo creo que ninguna se puede desprender de los supuestos básicos de los que emerge. Y en ese sentido, Mirta, yo creo que hay que volver a estudiar Klein, que no está sobrepasada por Lacan de ninguna manera. Abarca una concepción del aparato psíquico muy diferente, muy útil en la clínica, que ha servido para el desarrollo de una enorme cantidad de líneas americanas, inglesas, algunas francesas y toda la escuela argentina. La escuela argentina tiene un basamento kleiniano enorme. Y entonces, en este sentido, olvidar a Klein es olvidar el ADN del que estamos hechos, ¿no? Es muy curioso esto, que una teoría tape la otra, porque al tapar la otra deja caer un montón de conceptualizaciones que en la clínica no son de una utilidad enorme, ¿no? Enorme. Pero se tapó por la formación. Se tapó por la moda, y porque hay modas, evidentemente, y porque hay también una mezcla de la teoría y el enraizamiento de la teoría en un sistema de poder. Es complejo el tema y me parece interesante tocarlo, por ahí información permanente en algún momento. Es muy interesante, Claudia, lo que aportás, pero a mí me parecería como también interesante tomar este punto que nos ofrece este texto que trabajamos hoy de los Baranger, donde la fantasía bipersonal, ellos lo plantean en algún punto como si fuera como una brújula que nosotros como analistas tenemos que tener de lo que acontece en el campo, porque dice que orienta el campo. Entonces, ¿cuándo sería que orienta? ¿Cómo es que nos orienta? Atención que es inconsciente. ¿La? No es inconsciente en los americanos, es inconsciente en los Baranger. Claro, pero dice que esa fantasía personal, ¿no?, nos invita a pensar en ese proceso, ¿no? Porque hay un tema de un proceso que a veces pasa en una sesión, que a veces pasa en un grupo determinado de sesiones que plantean ellos, donde es esa fantasía personal que, como vos decías antes, requiere de una segunda mirada cuando se cristalizan esos roles. Es decir, hay veces que... Cuando obstruye el proceso psicoanalítico. Por eso. La fantasía inconsciente bipersonal, igual que la contratransferencia, que la transferencia y que la respiración, están permanentemente. Es como la base, el plasma, digamos, en el cual todos estamos inmersos. Pero por momentos empezamos a toser, o la fantasía inconsciente bipersonal impide continuar
con la fluidez del desarrollo de la atención flotante y de lo que hace el paciente, que es asociación libre, cuando impide eso, cuando impide el discurso, y en ese momento es cuando esa fantasía inconsciente y bipersonal, que está siempre, se pone de manifiesto en un enactment sutil, y en una segunda, pero porque es inconsciente, siempre inconsciente. Y entonces siempre requiere de un pensamiento posterior, a veces no, a veces uno se aviva justo en la sesión, o de varias sesiones en las cuales uno esté analizando de qué manera me estoy comportando yo, qué rol juego en esta relación, ¿no? Entonces, ¿cómo entré? Como dice Willy, ¿cómo hice el enganche? ¿Cuál es el enganche de esta fantasía que con mis propias cosas entré en la dinámica del paciente? Bárbaro. Por eso también es importante cómo la interpretación iría como ahí puntualmente a destrabar, ¿no? Este detenimiento en el campo y permitir que el proceso psicoanalítico siga su curso, ¿no? Lo interesante, que es otro tema para discutir, es cómo se interpreta. Digamos, ¿cómo se interpreta esa fantasía inconsciente y personal? Digamos, uno va a hacer una confesión contratransferencial, eso ya está descartado. Sin embargo, los americanos lo hacen. Para la escuela americana, por ejemplo, de Owen Rennick, está muy a favor de las confesiones contratransferenciales. Nosotros no, porque ya hemos visto que le metemos un problema en la cabeza al paciente que no necesitaba. Pero sí hay que encontrar la manera de salir de ese rol en el cual uno estaba inmerso, digamos, y devolverle al paciente algo que le es propio, porque lo ha depositado en uno, de alguna manera, y uno se lo tiene que devolver y lo tiene que aceptar introyectivamente. Es decir, que uno, en realidad, más que devolverle con un pelotazo, lo devuelve como un reverie, digamos, siguiendo la idea de Bion, para que pueda identificarse introyectivamente y modificar esa fantasía inconsciente que tiene, una fantasía inconsciente que él tiene y que domina todos sus vínculos. Uh-huh. Todos sus vínculos. Bueno, vamos a seguir porque acá Juan me dijo que había preguntas de YouTube para sumar a esta práctica. Gracias, Andrea. Sí, hay tres. Una es un poco larga, pero me parece la pena leerla completa porque tiene que ver con todo lo que están hablando. Buenísima Graciela Copelo dice, buenísima la concepción de fantasía inconsciente bipersonal, y pregunta, se da también en todos los vínculos, ¿verdad? Escucharla es conmovedor, dar cuenta de la relación particular entre paciente y analista, transferencia y contratransferencia, como una de las mejores herramientas o recursos que tenemos. Y pregunta, ¿y qué piensa del punto de urgencia y lo importante? ¿Coinciden? Ella trabaja en violencia familiar y dice que a veces lo urgente, la violencia directa, tapa o retrasa el análisis de lo que ella ve como importante, como por ejemplo el trabajo vincular. Acá hay dos entonces, de Graciela Copelo. Si la fantasía inconsciente bipersonal se da en todos los vínculos, es una pregunta. Y la otra es si piensa que el punto de urgencia y lo importante coinciden en el proceso. Marcelo Gurne, que creo que es de Córdoba, él hace una interrogación en relación a la validez, ¿no? de lo que se está hablando. Pregunta, si se interpreta desde la emoción, él lo entiende como emoción, si se interpreta desde la emoción, ¿cómo conceptualizamos a esta? ¿Y cómo sabemos que no estaría sesgada por las represiones del analista? Bueno, acá hay una intervención que hace María Elena Moreno y dice, este concepto implica el reanálisis de los analistas. Bueno, estas son todas las intervenciones por ahora en YouTube. Así que bueno, gracias. Gracias, Juan. Quería saber, Alicia, si había alguna pregunta Tengo más. algunas intervenciones en Facebook que te las voy a ir leyendo. Susana García decía, pensaba cómo se relaciona, o mejor dicho, cómo se maneja la transferencia en este punto, tomando el concepto de deseo del analista como función. Esa es una pregunta. José Octavio Reza Becerril, no sé si se pronuncia bien,
nos dice que la fantasía inconsciente bipersonal parte de la base de la identificación proyectiva de la teoría de Melanie Klein. Eugenia Ferraris agradece a Claudia y quisiera saber si existe algún trabajo que profundice o relacione el concepto de campo, punto de urgencia, con análisis de lo social institucional. A ver, un segundito. También José Octavio Reza me pide si se podría hablar más acerca del psicoanálisis intersubjetivo. Hasta donde llego. No, ya está. Esas son las preguntas que están en Facebook hasta el momento. Bueno, parece, Claudia, que hay un montón de preguntas que surgen, así que está bueno que podamos. Valeria y Darío que también quieren preguntar. Sí. Si quieren contestar, contesten también, ¿eh? No hay ningún problema. Claro, vamos a dialogar. Buenísimo. Tranquilos. Bueno, no vi quién estaba primero. Darío, ¿estabas? Puedo ceder a las damas también, no tengo problema. No, Darío, habla. Es peligroso decir eso hoy. Bueno, es verdad. Bueno, la verdad que gracias, Claudia, estuvo, la verdad que muy, muy buena la exposición que hiciste, y me siento muy orgulloso de que Elsa esté en la institución, en el grupo de campo. La verdad que es un valorazo, Elsa, vale la pena reconocérselo, y lamentablemente en la institución no lo sabía, la verdad que me emocionó. No, yo quería hacer una puntuación respecto al punto de urgencia, nada más, porque tenemos la idea digamos, justamente, como decía Mirta, hay cosas que se van, por usos y costumbres, se van quizás malentendiendo o quizás desentendiendo. Porque Willy usa el concepto desde Pillon, y Pillon tiene un concepto mucho más amplio de punto de urgencia que el de Klein. Si bien lo saca de Klein, el de Klein digamos, la idea de Klein es el punto de urgencia, lo que se impone interpretar, y el indicador es la angustia. Y para Pillon es mucho más amplio, y el punto de urgencia es la emergencia de algo que está ocurriendo, o algún emergente del pasado, los horrores de la locura apareciendo desde el pasado. Digo, es bastante más fuerte la idea. Digo porque mismo lo destaca Willy en un trabajo, en el trabajo justamente de la espiral. Y como siempre, Pillon se posicionaba en el borde de la locura, ni muy acá ni muy allá. Era eso nomás, digo, porque vale la pena puntuarlo, esto del punto de urgencia, ¿no? A eso iba. Yo creo, Darío, que estás tocando un tema que empieza como a responder a algunas de las cosas que se plantearon. Me alegro que hayas dicho lo de Elsa, porque realmente, si tenés razón, es emocionante. Yo no sabía quiénes integraban esa asociación, y me alegro que lo integre Elsa. No creo que sea conocida en la institución que existe esa Asociación Internacional del Campo. Para mí fue un descubrimiento, y que tiene representantes de nuestra institución, de Sudamérica, con Cazorla, de Norteamérica, que seguramente está Ted Jacobs, Ferro de Europa. Bueno, la verdad es que me parece que si se armó esa asociación es porque tiene sentido, porque las teorías del campo son teorías que todavía tienen mucho para dar en cuanto a la conceptualización de lo que es el psicoanálisis, de lo que son las distintas orientaciones del psicoanálisis, sin achatar o tapar ninguna, ¿no? En especial, porque evidentemente son distintas las ideas del campo americanas, no tan distinta, a pesar de que Madé lo decía, la de Ferro y la de Willy, sobre todo porque, bueno, porque Ferro se apoya en Madé y en Willy, pero sí sigue mucho con Bion, ¿no? Entonces, bueno, ya tiene toda una concepción mucho más de reverie y mucho más de ensoñación, ¿no? Digamos que lo que tiene la teoría de Willy y Madé.
que es verdad lo que decís vos, Darío, de que hay como una especie de línea o de continuidad de la idea de puntos de urgencia, ¿no? Que en Klein es la detección de la angustia, es muy importante eso y que es interesante, pero es la angustia del paciente, es decir, hay que pescar la fantasía angustiosa, digamos, del paciente, y esa es la interpretación. En Pillon, por lo que vas diciendo, ya entra a funcionar, y algo pidieron como explicación, pero yo no sabría dónde dar esa cita, habría que buscarlo, de la interacción con lo social, que en realidad también tiene el sentido de interacción con el contexto, y en Willy es bipersonal. En Willy el punto de urgencia es producto de la interacción de las dos fantasías inconscientes que sí se relacionan entre sí por intermedio de las identificaciones proyectivas, aunque Madé dijo que eso no era todo lo que pasaba, nunca dijo qué más pasaba. Es decir, todavía no encontramos qué más pasa aparte de la identificación proyectiva, que es el mecanismo más cercano a la descripción de la transmisión de inconsciente a inconsciente. No siempre dijo, descúbranlo ustedes. Ella dijo, son más cosas, pero descúbranlo ustedes. Descúbranlo ustedes, pero todavía lo descubrimos, digamos. Y es como el mecanismo que puramente explica cómo es la transmisión de inconsciente a inconsciente. Bueno, qué sé yo, algunos van a creer en cosas esotéricas, no sé, pero desde el punto de vista psicoanalítico, nada lo explica mejor que la identificación proyectiva. Eso era transmisión de inconsciente y consciente. Y así, por esa identificación proyectiva, es que se arma la fantasía inconsciente bipersonal. Y yo no sé dónde leí, pero ahora realmente no me acuerdo, pero se cuenta un caso, y no me acuerdo quién lo cuenta, pero debe ser en alguno de los seminarios que vi, pero no lo puedo ubicar ahora, en donde una persona llegaba muy tranquilamente a su análisis, sin problemas. Y el analista llegaba también a la misma sesión de análisis, capaz vos te acuerdas, Darío, también en una situación liviana. Y de pronto se juntan los dos en la sesión de análisis y se arma un clima tremendamente depresivo. Y el autor, que en este momento no recuerdo quién es, que dice, quizás es Elizabeth Spilius, me parece que es Elizabeth Spilius cuando explica la identificación proyectiva, pero lo voy a chequear. Dice, si no hubiera habido esa sesión de análisis, la gente, cada uno hubiera seguido por su camino perfectamente sin darse cuenta que había una situación inconsciente depresiva que al juntarse ambos se instaló como fantasía inconsciente bipersonal. Es muy curioso eso, bueno, lo analizaron, y despertó algo, ese encuentro, que no hubiera despertado si no se producía el encuentro. O sea, ahí está la cuestión de dónde está el poder del campo, ¿no? El poder del campo está en que uno se mete en el campo y para entenderlo, lo cambia. Ahí ya se produce un cambio en el encuentro entre esos dos, ¿no? Me parece que está en el artículo ese que escribiste con Hinshelwood, que me parece que es una parte que escribiste vos, pero bueno. Bueno, vamos a darle el micrófono a Valeria Destrabate, a ver qué tenés para comentarnos. Bueno, gracias Andrea. Bueno, Claudia, un gusto escucharte. Me hace acordar la entrevista que te hice para mi tesis doctoral acerca del enactment, sí que fue un lujo y bueno, nada, muy, muy valioso. Y un poco con lo que planteas, que es un poco lo contextualizo, digo, porque me parece importante, ¿no? Como traerlo, vos lo has dicho, lo han dicho otros colegas, ¿no? Pero, digamos, lo valioso como de la historia, ¿no? Que vos estás marcando, porque yo creo que todo lo que abre la teoría del campo, ¿sí? Abre abre el inicio del psicoanálisis contemporáneo, en donde el concepto de intersubjetividad, de campo, ¿no? Con todas las variaciones que tienen las distintas escuelas, ¿no? Como bien vos la mencionaste, ¿no? Y por eso el concepto de enactment, digamos, en un sentido, digamos, amplio, es casi como decir, es bienvenido en cualquier modelo teórico. Ahora, en un sentido estricto y estrecho, ahí empiezan las variaciones de acuerdo con qué modelo teórico se lo considere, y creo que la noción de campo le pasa un poco lo mismo. Ahora, mi pregunta o comentario, ¿no? que un poco quería saber, digo, cuál es tu perspectiva, ¿no? Porque entiendo que ahí también los distintos modelos dan distintas perspectivas, ¿no?
pero me parece que es un punto como bastante nuclear, como, digamos, de las diferencias entre las teorías, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fantasía bipersonal inconsciente, en donde la identificación proyectiva es el mecanismo, digamos, de alguna manera que lo activa, ¿no? Lo pone de manifiesto. Vos entendés digamos, desde lo que vos has estudiado, ¿entendés que ahí también está, digamos, lo que tiene que ver con la historia del analista? ¿O es una cuestión de mera, digamos, proyección e identificación? Porque ahí también tenemos la diferencia del concepto de identificación proyectiva. Pues si lo tomamos a Ogden, por ejemplo, la identificación proyectiva que él define es casi lo mismo de Enactment y tiene mucho que ver con esta teoría del campo, digamos, y es un fenómeno absolutamente relacional y en donde el inconsciente y la historia del analista está implicada, pero entiendo que hay otros marcos teóricos que no. Entonces, por eso te quería preguntar, digamos, cómo vos lo pensás, ¿no? Muy interesante esta idea, Valeria, y yo creo que no hay nada en lo que uno no esté implicado. Es imposible no estar implicado. Puede ser uno completamente ajeno al conocimiento de por qué está implicado, pero está implicado, digamos, lo sepa o no lo sepa. Esto es lo mismo, digamos, cuando se dice la contratransferencia, digamos, ¿no? Es una cuestión de que es en realidad como la base también de lo que ocurre en la fantasía inconsciente, porque está muy cercano, digamos, a la fantasía inconsciente bipersonal, la relación del juego de transferencia y contratransferencia, que son transferencias del analista hacia analizado contra transferencias mutuas, es decir, que está resumido en el concepto de identificación proyectiva. Pero el analista está implicado siempre. Ahora, hay distintos modos de estar implicado, sobre todo en la conciencia de la implicación, ¿no? El analista se supone que tiene una conciencia mayor, si se ha analizado, de su forma de implicarse y el hecho de que de no generar una neurosis de contratransferencia con la inconsciencia de su implicación. Es consciente o puede hacerse consciente de la forma en que está implicado y salir de ella. Como dice Willy, una frase muy linda, ¿no? Que es que uno se rescata, igual que en el Enactment hay esa frase, ¿no? Que en la interpretación uno se rescata del lugar en que ha caído en la fantasía inconsciente bipersonal. Se rescata y rescata al paciente. El término rescatar lo usa mucho Willy, también se usa mucho en el Enactment, que es un rescate de lo que ha pasado inconscientemente entre ambos, pero el analista es capaz de darse cuenta. Es decir, sí se implica, pero es el que se da cuenta. El paciente no. Claro, me parece importante esto, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque cuando uno lee, digamos, mucho de lo que tiene que ver con, o los fenómenos, digamos, todos los esquemas relacionales, o esta fantasía bipersonal, me parece importante porque en papers, ¿no? En los que se escribe, se dice que sí, pero es decir, nunca está del todo dicho, excepto en los americanos, el compromiso que el analista tiene en la construcción de esta fantasía bipersonal, porque si no queda como un mero, digamos, un mero mecanismo de identificación proyectiva bien a lo kleiniano clásico. No hablo de los kleinianos contemporáneos, ¿no? Que con Bion, bueno, ahí ya hay otra resignificación del concepto, porque está más incluido el analista. Por eso me parecía importante marcarlo, ¿no? Porque creo que Canciper, y no sé si Andrea o vos lo dijo, ¿no? Dice, en todo encuentro humano profundo van a estar implicadas las dos personas, porque si no, no tiene el sello de profundidad en el encuentro. Entonces me parecía, nada, por eso quería comentarlo. Gracias, Claudia. Sí, muy interesante, Valeria, tu comentario, y Claudia, lo que habías comentado vos recién, porque en realidad como que al analista le compete un doble rol, el de poder disponerse a ser como inundado de toda la fantasía también del paciente, ¿no? Prestándose y prestando su inconsciente, pero a la vez de poder observarse, y este término de rescate, que como vos bien decís, aportan los Baranger y lo utilizan mucho, de poder como rescatarse y cuando se ve cristalizado y cuando se ve detenido,
poder volver a observarse en una segunda mirada, en charlas con otros analistas y colegas, lo plantean ellos, o en una supervisión también, para poder terminar de rescatarse ese rol, de ese lugar que se armó entre dos, porque no es cine el analista, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que vamos construyendo entre todos hoy, y un comentario acá del chat del Zoom de María Elena Abdulmasi, excelente presentación. Claudia, role-playing, enactment y contratransferencia surgen como formas históricas de descripción del involucramiento del analista creado por el campo analítico, que se inicia con la identificación del analista ante la proyección del paciente, ¿no? Esto plantea María Elena. Muchísimos agradecimientos de Mendoza, de Rosario, de, bueno, Lila Gómez, que está acá con nosotros también, Celeste, que también está hace varios encuentros, y no sé si Alicia o Juan tienen alguna pregunta más, porque ya estamos en tiempo de descuento para ir cerrando. Andrea, por favor. De Facebook, no. Me gustaría participar a mí si puedo. Obvio. Bueno, gracias, Claudia. Muchísima claridad frente a un tema que no tengo esta gran formación que tenés vos con respecto a esto. Bueno, cada uno tenemos nuestros amores ocultos en esta historia. Pienso que los Beranger aún no dejan de mencionar a Freud, ya que ellos dicen que el campo, realmente el campo es aquello que se desarrolla, tal como la metáfora freudiana, en todo lo que se sabe en cuanto a una partida de ajedrez. Se sabe cómo comienza, se sabe cómo puede terminar, pero las distintas jugadas, ese es el campo, las distintas jugadas entre uno y otro. Lo dicen muy claramente dentro de este artículo. Pero quisiera hacer una referencia especialmente a cómo vos describiste el punto de urgencia. Me pareció muy bueno, porque vos lo describiste como el momento en el cual el analista desarrolla su intervención. Es ese punto, que estaría, pregunta al mismo tiempo que te hago la pregunta, ¿no? Que puede ser un punto de angustia, el emergente de una fuerte angustia. Pero la pregunta sería, ¿es eso actual? Como puede ser una situación de pandemia, no la pandemia, una situación provocada por la pandemia. ¿Es eso actual? Que en algún punto hay un filamento capaz de descubrir el analista que se enlaza imperceptiblemente con la historia que lo anticipa, con la historia propia, historia tanto del paciente como de la historia construida en esa relación bipersonal. No sé si quedé claro con la pregunta. Si es eso lo que vos quisiste decir, porque yo coincido totalmente con esta idea. Muy clara, y toma lo que dijo Mirta, que creo que lo dejé pasar, y realmente como puntualiza esta idea, ¿no? De si tomando algo actual, uno podría, como podría ser la pandemia, podría estar tomando algo defensivo, digamos. Bien, y esto creo que, bueno, tengo que decir que, hablando de amores, yo supervisé 10 años con Willy Beranger. Hice la supervisión oficial y después estuve 8 años más, me quedé. Viste que hay amores que no se olvidan. Hoy lo demostraste, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, sí, la verdad que yo lo quería mucho, Willy, porque era de una precisión clínica muy grande, y ahí aprendí que el punto de urgencia estaba siempre. Cada supervisión que yo llevaba con él, veíamos el punto de urgencia. Y como él dice, hay muchos puntos de urgencia, y en una sesión en general uno ve uno. O decide por uno, porque si no es un caos, digamos, si organizás la sesión alrededor de algo que en general se escucha más hacia el final de la sesión. A veces no, a veces venís trabajando con algo y lo retomás. Pero es cierto que uno podría, suponte, tomar algo relativo a la pandemia, como dijo también Mirta antes, y luego ver que detrás de eso hay otras cosas, ¿no? Y que detrás de esa angustia hay otra angustia, y después detrás de esa otra angustia hay otra angustia, y en realidad son siempre cosas que uno escucha que tienen que ver con el relato, pero
aunque no, que son puntos de angustia, que son siempre puntos de angustia, ¿no? Y que no, en realidad a veces uno no lo detecta tan rápido, pero lo escucha primero en el discurso. Es decir, yo creo que, porque alguien habló de la emoción, ¿no? Primero uno busca el punto de urgencia en el discurso, y a veces lo encuentra ahí y terminó. A veces no lo encuentra ahí, entonces lo busca en la emoción. Y a veces lo encuentra ahí, en la emoción. Y a veces no lo encuentra tampoco en la emoción y lo encuentra en la acción. Y ahí de vuelta entra el enactment, en aquello que uno hizo para contrarrestar la angustia del paciente. Uy, lo tranquilicé, le dije lo que tenía que hacer. Es decir, uno encuentra el modo en que uno se ha visto involucrado en una forma de acción por identificación proyectiva, porque el paciente lo hace a uno jugar un rol. Esas tres formas de identificación proyectiva, que es hacer pensar algo, y uno lo encuentra en el discurso, hacer sentir algo, y uno lo siente en el cuerpo, o hacer actuar algo, y uno lo hace en la interpretación diciendo algo o haciendo algo, esas tres formas son las formas en que uno participa con el paciente y descubre el punto de urgencia, que podrá ser uno, seguirlo, pero podrá haber otro, y luego otro, y todos los puntos de urgencia van haciendo el hilo de la trama de ese análisis, ¿no? Bueno, gracias. Mirta, gracias, Claudia. Sí. Yo justo quería decir esto que había retomado Claudia, pedí la palabra para eso, porque para mí es muy importante, y en cierto sentido, al leer a los Baranger, el concepto de angustia parece como no estar o estar muy poco, y quería rescatar esto, la relación entre el punto de urgencia y la angustia, porque sigo pensando que es lo que atraviesa todas las teorías. No creo que haya orientación teórica que pueda prescindir de esta relación, y por eso es que me parece quería rescatarlo como algo tan importante, ¿no? Que si no, seguimos pensando en la teoría del campo como aislada incluso de otros desarrollos, digamos, paralelos, simultáneos, contemporáneos, ¿no? Y la influencia mutua que tienen los desarrollos teóricos, aunque un autor esté en contra del otro. Eso no quiere decir que no esté influyendo, porque a veces a partir de la oposición también se influyen mutuamente los pensamientos. Entonces, me parece que si hay algo clínico, es esto de la relación entre el punto de urgencia y la angustia, y bueno, y la capacidad de escucha del... ¿Qué? Lo que pasa, Mirta, es que la angustia, el tipo de angustia es el que da origen a la fantasía inconsciente. Es decir, la fantasía inconsciente está completamente relacionada con la angustia oral, anal, genital, de morder, de comer, de matar, es decir, la fantasía inconsciente es una expresión de la angustia. Es decir, la angustia es la que determina la fantasía inconsciente en los distintos niveles del psiquismo. Así que eso, digamos, y esto es en ese sentido absolutamente... Es importante lo que estás diciendo, María Elena no me va a dejar mentir. Ayer escuchamos una conferencia de un analista que decía que el concepto de pulsión era tonto. Y yo no lo podía entender, porque decía, bueno, ¿cómo se analiza sin el concepto de pulsión? Y entonces no me cabía en la cabeza, ¿no? Porque por más que vengan otras teorías a desarrollar, pero hay un basamento, digamos, que es inevitable en el psicoanálisis, ¿no? Por más que alguien quiera zafar del concepto de pulsión, y entonces se preguntaba este analista que el concepto de pulsión no era clínico, y para mí es clínico. Tocas un tema muy álgido, Mirta, porque en realidad un poco la idea del concepto de pulsión, que es los que se manejan desde el punto de vista teórico con la idea de pulsión, como que quedan fuera del campo intersubjetivo. Es decir,
en realidad uno podría decir, en el momento actual, el psicoanálisis se maneja con distintos y diferentes campos intersubjetivos, a excepción de aquellos que manejan el concepto de pulsión, porque se cambia el concepto de pulsión por el concepto de relación de objeto. No hay pulsión sin objeto, y entonces el concepto de pulsión solo cae. Yo creo que es ahí donde estaba apuntando el colega, ¿no? Es decir, todo el campo actual del psicoanálisis se podría denominar intersubjetivo. Queda fuera aquellos que consideran que la mente está como dominada, o la mente, por pulsiones. Y eso solo no alcanza. Bueno, siendo las 10 menos 10, para que no nos maten y quieran seguir participando, dentro de 2 lunes vamos a dar por terminada. Hay otros comentarios que te los vamos a pasar, que están acá en el Zoom, pero bueno, ya me parece que estamos como para cerrar, así que les agradezco a todos, muy especialmente a Claudia, por su generosidad y su claridad en la transmisión de su pensamiento y su amor a la obra de los Beranger, que nos aporta muchísimo más con estos nuevos conceptos que ponemos a trabajar y a cuestionar y a reflexionar entre todos. Bueno, muchas gracias por participar, y bueno, los esperamos en 2 semanas. Gracias a ustedes, creo que ha sido una brillante idea traer esto a discusión, realmente brillante, porque tiene, como se está viendo, una profundidad, una actualidad y un desarrollo enorme, ¿no? Bueno. Gracias, Claudia, muy bueno. Gracias, Claudia. Gracias y saludos a todos. Si quieren, abran los micrófonos para así nos saludamos. Y gracias, Claudia. hasta la vez que viene. Chao. Chao, chao, gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias Chao, a chao. Guillermo que nos está asistiendo. Gracias, Guille. Sí, gracias, Guille. Y Gracias. felicitaciones de nuevo, Elsa, por favor. Felicitaciones de nuevo. Bravo, gracias, Elsa, qué divino. Bueno. Nuestra representante del campo, muy bien. Claudia divino, lindísima. Hay agradecimientos en YouTube también. Bueno, hay una pregunta que quedará para una. ¿Cómo relaciona angustia? Para la- Pero eso es para Hasta la próxima. Para la próxima. Sí, obvio. Bueno, gracias por la invitación.